Esto es The Talk, un nuevo podcast de La Hora Tica en el que hablaremos a profundidad con diferentes personalidades de Costa Rica sobre temas que nos importan. Este y todos los demás contenidos de La Hora Tica llegan gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Somos un medio de periodismo independiente y ustedes pueden hacer que sigamos vivos. www.patreon.com/lahoratica. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de The Talk, este podcast que tenemos conversaciones profundas sobre temas que nos importan. Hoy estoy en el piso 13 de la Asamblea Legislativa con don Jorge Dengo Rosabal, diputado de la República. Creo que cuando ustedes escuchen este podcast ya no va a ser diputado de la República, pero hoy que lo estamos entrevistando 29 de abril en su despacho es todavía diputado de Costa Rica. Don Jorge, gracias por recibirnos acá en su despacho. David, para mí es un gusto tenerlos acá hoy. Ustedes saben que ustedes, aunque no coincidimos muchas veces en temas políticos, pues les respeto muchísimo el criterio y las discusiones que hemos tenido, y bueno, tener una conversación hoy. Muchas gracias. Ya llegaremos a esos temas ricos de conversar. Don Jorge Dengo es abogado y notario. Es también máster en Administración de Negocios con énfasis en banca y finanzas. Hasta ahí voy bien. Así va bien. Y también sacó un posgrado en Derecho de Competencia, ¿cierto? Así es. Ok. Don Jorge renunció a su curul hace aproximadamente 3 semanas, un mes, más o menos. Y la entrevista es justamente para conversar sobre estos 2 años que ha estado en la Diputación, sobre lo que deja, sobre lo que quiso haber alcanzado y tal vez no pudo, y un poquito sobre las cosas que se dan acá dentro de la Asamblea Legislativa. Yo creo que podríamos decir que la marca que deja don Jorge en estos 2 años es sin duda alguna el proyecto de la rebaja del marchamo. Creo que eso es lo que... Por eso se le recordará más, ¿verdad? Por ese proyecto de ley que ya llegaremos a eso. Lo primero que yo quiero preguntarle, don Jorge, es si podemos tener una entrevista hoy con la libertad que da saber que usted en 2 días ya deja de ser diputado. Pues aunque no lo fuera, siempre ha sido con la libertad, más viniendo de un liberal. O sea, yo no tengo razón alguna para guardarme nada. Bien, muy bien. Diputado del Partido Liberal Progresista. Don Jorge, iniciemos. Yo quisiera saber si usted quería ser diputado. Esa es la primera pregunta que le tengo. La respuesta fácil, porque ya le he dicho antes, es que no. Vamos a ver, yo caigo en Costa Rica en el año 2021, después de haber vivido casi 15 años fuera en el país, trabajando para una multinacional, jubilándome con la multinacional, inclusive yo me jubilé con esta compañía, y a partir de ahí pues iba a ver qué iba a hacer. Por un tiempo estuve en una firma de abogados para darme cuenta que no era lo mío. O sea, yo había estado 15 años fuera, estaba muy desconectado del mundo del derecho. O sea, yo puedo ir a dirigir una compañía porque tengo una buena formación jurídica, pero en el día a día dar consejo jurídico especializado en Costa Rica, pues no. Y de ahí pues estaba viendo qué hacía, estaba en temas de consultoría. Estuve sí metido mucho en el partido, en el PLP, desde que vivía en México, y casualmente como fiscal, que es un puesto maravilloso porque no hay mucho que hacer y uno puede opinar de todo. Claro. Entonces, ante dicha circunstancia y acercándose a las elecciones, hubo un zafis con uno de los candidatos a diputados que le debía la caja a mi apreciada caja, que después de seguro vamos a entrar a eso. A tocar, y no podía ser candidato. Entonces a mí, Eli Feinsack y Eduardo Brenes, que Eduardo fue quien me trajo al partido, coincidimos en el mismo colegio y hemos sido amigos muchos años, me dicen, vos podés llenar este campo. Y yo les dije, pues yo lo lleno con el mayor de los gustos, pero díganme por favor que yo no voy a llegar. Y me dicen, no, mira, somos un partido pues pequeño, venimos
con empuje, pero no, ahorita tenemos el punto 3 en las encuestas nacionales. Es muy difícil que el PLP llegue a sacar 3 diputados por San José. Y yo tengo también un amigo cercano, a que no voy a mencionar su nombre, que se dedica a este tema de las encuestas, y le pregunto y me dice, no, Jorge, mira, es prácticamente imposible. Dicho eso, porque en su momento, a la que es ahora desgraciadamente mi ex esposa, si hay algo que detesta es la política. Y ella me dijo, no, mira, por favor. Y yo le dije, no, tranquila, todos los expertos me aseguran que no hay forma. Y pues los expertos fallan cuando la voluntad popular es la que toma la decisión. Y aquí estoy. Lo que sí te puedo decir, David, es que esto lo he visto como cualquier trabajo. Para mí obviamente es un trabajo muy importante, y lo vi desde el día 1 como un trabajo en el cual yo tenía que cumplir con responsabilidad. El hecho que no me hubiera visto sentado aquí no quiere decir que las cosas no las hubiera hecho bien y con ganas, porque ya cuando uno está aquí, pues tiene que hacer las cosas bien y con ganas, y así espero haberlas hecho. ¿Por qué acepta? Es decir, si no quería, acepta simplemente para hacer un favor a esas personas que se lo pidieron y ya, y porque le decían que no tenía posibilidad. Básicamente sí, o sea, yo creí que era imposible. Iba a ser una anécdota lindísima para mis hijos, decir, tu papá fue candidato a diputado una vez y no llegó. Mi abuelo alguna vez fue candidato a diputado, mi abuelo materno, y siempre se bromeaba en la familia como había perdido por goleada. Entonces dije yo, pues metámonos. A mí la política me ha interesado siempre desde afuera. Yo he estado muy relacionado en lo que he hecho profesionalmente con llevar posiciones desde el sector privado a la gente que toma decisiones para que formen política pública. Y siempre pues he tenido el gusanito. Ahora, dicho eso, siempre había tenido la suspicacia de decir, hay muchas cosas que uno puede perder entrando en política, y por eso no quería entrar. Y me he dado cuenta que sí, todas esas cosas que yo creía que uno podía perder, realmente las pierde. Pero en la balanza, el aprendizaje que he tenido, lo que he podido hacer, lo que he podido dejar, pues de alguna forma, no te voy a decir que compensa al 100, porque las cosas que me tocó perder fueron pues dolorosas, pero no me arrepiento ya en el camino. ¿Qué se lleva, don Jorge, de estos 2 años como diputado? Un aprendizaje enorme. Preocupación me llevo una preocupación, porque creo que actualmente nos falta mucha información como sociedad, información sobre todo que venga desde un lugar correcto, objetivo, porque a fin de cuentas, quien viene a sentarse aquí en esta silla, o en cualquiera de las otras 56 sillas, es un reflejo de la sociedad en la que vive. Y una sociedad que no está muy bien informada va a producir precisamente políticos no muy bien informados, que son los que al final de cuentas están tomando las decisiones. Y en eso yo creo que la educación, no solo desde la casa, desde las aulas, sino desde los medios, como el tuyo, es muy importante, porque me preocupa a mí que hoy por hoy no tenemos mucho de ese debate técnico de fondo que yo he encontrado con algunos diputados acá, sino que vos ves muchas personas sentadas en estos puestos oyendo lo que dicen las redes sociales. Leía el otro día un reporte que sacó una compañía sobre el impacto que tiene el quinto estado, y el quinto estado lo define precisamente como todo este buzz de las redes sociales, y cómo los políticos toman decisiones
basado en lo que escucha en las redes sociales. Entonces, si te das cuenta, es un círculo totalmente vicioso, porque es esa sociedad la que está produciendo el político que se viene a sentar, y el político se sigue realimentando por eso mismo, que muchas veces no es correcto, porque hoy en día el norte ideológico, sea el cual sea, está muy perdido, y se ha ido intercambiando por un fenómeno realmente populista, que el populismo no tiene ideología. Populismo solo es una forma de toma de decisiones, de decirle a la gente más o menos lo que quiere oír, sin darle ¿cómo se llama? Un sustento técnico, un sustento de fondo, un sustento ideológico. Entonces, eso me preocupa que yo era crítico y seré crítico después de que, para mí, por ejemplo, la asamblea pasada había sido mala. Yo creo que esta no tiene mucho que envidiarle. O sea, yo creo que esta es peor que la pasada, honestamente. Tal vez sí. O sea, cuando uno ve la calidad de los proyectos aprobados, a mí me parece que la asamblea pasada, con todo y todo, ¿verdad? Que estaban sus Eric Rodríguez Stellers y sus, ¿verdad? Jonathan Prendas y su gente, que para mí era muy mala, sacó adelante proyectos importantes y reformas importantes, ¿verdad? La reforma fiscal fue una reforma... La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Eso es importante. Estamos seguro en desacuerdo, pero el tema de las huelgas fue un tema Claro, a eso voy, importante. digamos, independientemente de qué pensemos sobre los proyectos, ¿verdad? Pero finanzas públicas, pero huelgas, pero empleo público, de nuevo, independientemente de qué pensemos sobre esos proyectos, fueron reformas aprobadas importantes, además de un montón más. Yo creo que a esta asamblea le ha faltado un poco carnita, ¿verdad? Y contenido en la aprobación de leyes que no existe, ¿verdad? Y yo quería también tratar un poco de ese tema, es decir, ¿por qué usted cree que esta asamblea está haciendo como está haciendo? Es decir, yo veo, bueno, primero veo una complacencia muy grande hacia el presidente Rodrigo Chávez, en el sentido de, a ver, que sí, le han reseñado proyectos y la cosa, pero no hay un control político importante. Es decir, no hay un control político. Es que yo a veces comento en Twitter y yo digo, es que si el gobierno anterior hubiera hecho la mitad de lo que está haciendo este gobierno, esto estaría, pero explotando, o sea, estaría en llamas esto. Y yo quisiera ver si usted nos puede contar un poco esa vivencia interna de la asamblea. ¿Qué pasa, verdad? ¿Cómo se dan esas dinámicas? Te voy a decir qué es lo que pienso. O sea, me parece, David, que de alguna forma, y los números así lo reflejan, el costarricense le cobró a los gobiernos anteriores, sobre todo el gobierno anterior, una falta tal vez de liderazgo. Entonces, el costarricense estaba ávido de un liderazgo, de cualquier tipo de liderazgo. Y de ahí, la popularidad hoy todavía alta, porque uno lo tiene que reconocer. La popularidad del señor presidente el día de hoy todavía es muy alta. Pese a los números vienen, que desciende, que sube. Y creo que desde la Asamblea Legislativa una de las cosas que ha pasado es que no hemos sabido, yo he sido parte, cómo manejar esa popularidad del presidente, ese fenómeno que ha sido arrollador, para ser una verdadera oposición. Y me parece que eso pues cobra facturas, y más bien ha posicionado y seguirá posicionando al presidente de mejor forma, mientras la asamblea no dé un giro de timón para hacer política que realmente el ciudadano perciba como constructiva. O sea, cuando se dice que desde acá la Asamblea Legislativa es una de las instituciones peor valoradas, pues yo le digo, sí, tienen razón. Pues si estamos mostrándolo. Y con eso no quiero decir que uno tiene que renunciar a hacer el control político, pero el control político hay que hacerlo correctamente. No es sentarse a pegar gritos a
emular el tono Ujú. que pueda venir de la casa presidencial, ir y venir en ese tono, sino decir, ok, técnicamente, ¿por qué no? Con datos, ¿por qué no? ¿Por qué está equivocado acá? ¿Y cómo podemos hacer para que el país camine por donde tiene que ser? Que eso es algo que no se ha ido. Se ha caído en un juego de, de ver quién es el que le pega más duro a la mesa. Ujú. Y cuando el que le pega más duro a la mesa es el más popular, pues el otro va a terminar perdiendo. Ujú. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer, una gran medida de, de, de conciencia y decir, bueno, ¿cómo podemos ser una oposición responsable, una oposición que haga control político, una oposición que camine con el gobierno en cosas que consideremos que sea una buena idea, pese a la mala ejecución que pueda tener el gobierno, como lo ha tenido en muchas cosas? Ujú. Y cómo parársele también al gobierno en cosas que no estamos de acuerdo, Ujú. con un frente común. No ha sido eso. Ujú. Creo que el ambiente político en Costa Rica está tan atomizado y tan digamos, perdido ideológicamente, que cuesta mucho enfocar bien el fenómeno político. Si vos ves los dos partidos más grandes, que siguen siendo los dos partidos, al menos por los números más grandes, que son Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, si vos me puedes decir dónde está su norte ideológico, Inexistente. yo no sé, yo realmente Inexistente. con el aprecio que le tengo a muchos compañeros de Liberación Nacional hoy en día, de los 19 que están ahí, son como 3 o 4 mini fracciones Ujú. ideológicamente hablando, porque Ujú. hay unos que están más al centro, hay unos que están un poquito más para acá, hay unos que están muy para acá, hay unos que se podrían ir a sentar con los compañeros del Frente Amplio. Entonces, y no sabes, Ujú. no sabes, entonces vos tenés proyectos de ley eh, con los cuales yo sé cuál va a ser la posición de un Jonathan Acuña. Ujú. Porque Jonathan es un diputado con el cual me parece que es una persona muy seria y ideológicamente consecuente. Ujú. Entonces, yo sé que con Jonathan yo hay ciertas cosas que le puedo llevar y hay ciertas cosas que mejor me siento con él a conversar para ver Ujú. dónde podemos llegar a un justo punto medio. Ujú. Con la fracción más grande de la asamblea, No se puede. no se puede. Ujú. Y aquí es física pura. Las cosas gravitan alrededor del cuerpo más Más grande. grande. Ujú. Entonces, eso hace que a final de cuentas la asamblea pues tenga todos estos defectos. Don Jorge, a ver, dijimos que íbamos a hablar un poco más libres. Hay miedo dentro de esta asamblea hacia el presidente Chávez. Es decir, yo conversaba con una diputada y yo le hacía esta pregunta y ella me decía eh, que a veces sí, que a veces ella siente miedo de parte de algunas diputaciones por lo que pueda hacer el presidente si hablan en contra de él o si dicen algo que a él no le gusta. ¿Usted ha sentido eso? Tal vez, no sé si personalmente usted, pero hay un miedo dentro de la Asamblea Legislativa de parársele a este fenómeno que usted bien lo admite. Dice, los ha comido vivos, ¿verdad? No han sabido cómo reaccionar ante eso, pero hay miedo dentro de la Asamblea. Yo no sé si miedo, o sea, tal vez yo no lo percibo. En mi caso, la verdad es que como siempre me he limitado a tener discusión desde un punto de vista técnico y las he tenido a todo nivel con todos los ministros inclusive, pero buscando tener una buena relación. No puedo decir que yo haya tenido, digamos, esa experiencia. Sé que tal vez otros lo pueden percibir, pero tal vez porque entran a jugar el juego del presidente en cuanto a ver quién se golpea más duro. Eh, y no, uno puede dialogar con el presidente, uno puede tratar de discutir, uno puede tratar de llegar a un punto medio. Eh, yo no creo que esa forma de hacer política le está dando ningún tipo de rédito a nadie, al país, que es lo Ujú. más importante. Ujú. Eh, pero sin duda yo me imagino que habrá diputados que sí, pues
hay temas que pueden trascender al espacio personal, profesional de Ujú, alguno. ujú. Eh, yo me imagino que así será. No ha sido mi caso, pero y no me consta más de lo que se ha trascendido en Eso la le iba a prensa y en preguntar si los usted medios. sabía de alguna otra amenaza, No, no, digamos, no, del no, presidente no, o no. alguna diputación. No, no, que yo sepa así, no, 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 más de lo que se ha discutido en plenario, Ujú. más de lo que se ha discutido así en ¿cómo es que se llama? Medios. Abiertamente, Ujú. porque yo también lo veo eso, o sea, la discusión es abierta y a mansalva, o sea, va y viene, así que ¿Cómo se dan esas discusiones dentro de la asamblea? Contémosle un poquito a la gente que tal vez no vive el día a día, digamos, de lo que pasa aquí. Dichosos, yo sí lo tengo que vivir y yo sí lo tengo que consumir, es verdad. Y es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Cómo se dan esas negociaciones en esta asamblea legislativa? ¿Quién lleva la batuta? ¿Quién tiene esos puestos de liderazgo? eh, mira, aquí es vaciloncísimo, porque la gente y tiene que tenerlo claro, y no me importa, muchas veces parece mentira y a mí me ha sorprendido, es realmente una puesta en escena, porque vos tenés fuera del espacio en comisiones, fuera del espacio en plenario, puedes estar conversando con cualquier diputado de cualquier fracción y mira, tenemos que ver cómo movemos este proyecto y aquí hablemos de estas mociones y todo. Y cuando te das cuenta, entraste a plenario y empezó el que estaba conversando con vos a tirarte, Ujú. que tal y tal por cual, y lo que hizo el diputado. Y yo, pues, yo estaba con... Y es así. Y yo lo he visto, por ejemplo, me da risa, vos sabes este va y viene que tiene el Frente Amplio con Fabricio, Ujú. y a veces pasa Fabricio y les dice, bueno muchachos, para el Twitter del sábado, y son realmente que uno dice, de sí, es gente que tiene el cuero ya Ujú. muy curtido y que ya sabe cómo viene el asunto, pero nuevamente a mí no me parece que eso le dé réditos Ujú. a la política porque contextualiza el fenómeno político en una luz que se ve muy turbia, que distorsiona muchísimo el fenómeno y que no ayuda en nada a alimentar de información objetiva a las personas para que las personas puedan seguir tomando decisiones, involucrándose en política, eh, a las buenas personas, porque uno la verdad se cansa de esas cosas. A Ujú. mí, pues al principio me hacía gracia, pero ya después uno dice, no, qué presa, y ya viene otra vez el pleito, y viene el va y el viene, y no se dan cuenta que unos le dicen, le reclaman a los otros y los otros, o sea, se cansa uno de esas cuestiones y ver que la cosa no camina. Porque cuando vos te das cuenta, por ejemplo, que, y yo se lo decía con mucho dolor a la diputada que me va a reemplazar, cuando vos te das cuenta que vos venís, trabajás, presentás tus proyectos, pero tu proyecto por la dinámica legislativa se va viendo hasta dentro de 2 años, Ujú. por la cantidad de asuntos que hay en el orden del día, Ujú. de ahí uno dice, ¿para qué? Pero don Jorge, y aquí, perdón, pero es un poco como, es decir, es un poco como desconocimiento de cómo son las formas en la política, ¿verdad? De parte suya, de parte de algún diputado que cree, digamos, de que presenta el proyecto y a los 2 meses va a estar aprobado. Es decir, es que no es así la dinámica y hay que trabajar con esa dinámica. Hay que trabajar con esa dinámica, sí, claro. Y no, no, yo te voy a decir, yo lo aprendí a trabajar con esa dinámica. Pero eso no quiere decir que uno no tenga que aspirar a cambiar esa dinámica y que la dinámica sea correcta. Estoy de acuerdo, pero hoy hay que lidiar con esa dinámica. Y yo no sé si, digamos, si una diputación como la suya o si una fracción como la del Liberal Progresista eh, sabía eso. ¿Me explico? Es decir, es una fracción muy nueva, bueno, muy nueva, no, nueva, que llega a la Asamblea Legislativa. eh, y como usted dice, yo puse mi nombre para llenar un espacio, ¿verdad? Y cuando viene acá, se encuentra con una dinámica eh, que ahí es donde digo, pucha, le tocó aprender.
Es decir, no sabía cómo era esta dinámica y lo agarró desprevenido a usted y probablemente a otras diputaciones también. Yo creo que a la gran mayoría, no solo a mí, salvo a algunos que están repitiendo como diputados, o algunos que habían sido asesores, de la gran mayoría no había experimentado eso, y eso es una de las partes que tal vez dentro de una discusión más de fondo, aspiracional, que qué quisiéramos nosotros y movernos a un sistema más parlamentario, semiparlamentario, de hablar ya con un poquito más de seriedad sobre la carrera parlamentaria o no, que pudiera haber más experiencia, podríamos tener esa discusión. Y sí, yo estoy consciente, bueno, es lo que hay. Desgraciadamente lo que me estás diciendo es Sí, sí, lo sí, que hay y es sí, con sí, lo que hay que manejar. sí. Sí, es un golpe de realidad en el cual uno tiene que aprender a operar. Y yo te digo, si no hubiera sido así, un proyecto como el Marchamo no hubiera salido. Ujú, ujú. Porque fue una cuestión de operar dentro de ese tema. Y el manejo, sobre todo, el manejo de los dos grandes vicios de la política, que para mí son el ego. Ujú, Ese es uno de los más grandes, ujú, porque es una de las motivantes más fuertes que hay. Yo, si algo me he dado cuenta, para lo que yo hacía antes, David, ujú. que era hablar con gente que tomaba decisiones en política pública, uno se hace unos rollos mentales sobre cómo va a recibir el diputado la posición Ujú, técnica que le doy ujú. a este proyecto de ley y cómo puedo yo mostrarle, porque sé que tengo, si me voy a sentar con un diputado, es un elevator pitch que no pueden ser Claro. más de 10 minutos y tiene que ser concreto. Cuando uno se da cuenta realmente la profundidad que muchas veces hay, uno dice, no hombre, o sea, eso no es así. El ego, por un lado, y el otro, gran problema de la política, eh, son de que la política está diseñada para servir a sectores, gremios, instituciones de todos los tipos. Entonces, ahí realmente cuando uno quisiera ver políticas públicas de impacto nacional, es cuando es muy difícil. Sí, pero vamos a ver, el PLP no escapa de eso. Es decir, el PLP no escapa de estar aquí por sectores también, ¿verdad? Es decir, ustedes no son ajenos a eso. Yo sí. David, No, no, no lo creo. Es decir, David, yo llegué 15 años fuera del país. A mí no me conocía absolutamente nadie, ni yo conocía absolutamente nadie. A mí esto me hizo gracia, porque una de las cosas que yo realmente me precio fue, fuera el tema del Marchamo, la participación que tuve, no en conseguir los votos para el resello, el famoso resello, sino en la formación del proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista gris. Y yo sé que es un tema, ¿cómo es que se llama? Tricky, pero realmente yo creo que hice lo correcto. Y a mí cuando el señor presidente salía a decir, es que están favoreciendo a los bancos amigos. ¿Cuáles bancos amigos? O sea, yo conozco a mi ejecutiva de cuenta en el Scotiabank, que es la que me recuerda cuando tengo que pagar la hipoteca, pero a don Leonel Baruch lo conocí la primera vez, un día sentado ahí. yo puedo entender eso, pero y vamos a ver, Entonces, yo le puedo dar el beneficio de la duda en esta conversación, ¿verdad? Pero el partido al que usted pertenece, el líder del partido al que usted pertenece, su fracción, es decir, también están en esa dinámica de responder a ciertos intereses y a ciertos sectores también. Porque es que entonces ustedes serían como el presidente que dice todos los políticos son corruptos y todos los que venían en el pasado hicieron cosas malas y él no. O sea, él es el único presidente en la historia del país que no es corrupto. Entonces el PLP es la única fracción en la historia del país que no responde a sectores. Si es así, si alguno está respondiendo a algún sector,
frente a lo que pudiera ser una política nacional, no estaría correcto, sí, estoy de acuerdo. ¿Qué te puedo decir yo? Yo no puedo, yo ni en política no puedo ni voy a poner las manos en el fuego por nadie. Por absolutamente nadie Claro. en mi vida. Lo que sí te puedo decir es que al menos mientras yo estuve en el PLP, a mí nunca nadie me dijo, mae, esto hay que votarlo así, ¿por qué? Por esto, por esta persona, por esta empresa, porque le tenemos que ayudar a esta gente. O sea, por lo menos mi discusión, y te pongo el ejemplo este famoso de la lista gris, yo soy un convencido a muerte, y he escrito que el principio de territorialidad en materia fiscal es algo que permite la atracción de inversión extranjera directa. Soy un convencido de eso. ¿Por qué? Porque pasé muchísimos años en una compañía multinacional, precisamente en el equipo de dirección, que cuando empezaba un proyecto de Greenfield, que es a dónde me voy a ir a localizar, lo primero que veía es, bueno, en este país, ¿cómo se pagan los impuestos? Ese era el esqueleto de la decisión, antes de decir, no, es que la gente es muy educada, es una democracia centenaria, tiene buenas vías de acceso, es cómo se pagan impuestos. Entonces, para mí, eso era tener esa discusión. Yo, ahora, no sé si habrán otras motivaciones, tal vez las hay. Eso puede ser. El otro día, y no voy a decir nombres, de una industria, una persona se me acercó y me dijo eso, que había una industria que estaba interesada en un tema, y me dijo, el problema es que ese tema lo vengo y a ese man no se le puede llegar. Inclusive de la industria que yo vengo, yo desde que entré, les dije, vean, ustedes olvídense que yo existo, que es la industria del tabaco. Y ellos, bueno, también son una industria, en mi experiencia, yo sé que tendrá muy responsable, que jamás les hubiera hecho ningún favor que el interlocutor del tabaco hubiera sido una persona que fue ejecutivo de tabaco toda la vida. Entonces, a mí ellos nunca se me acercaron ni siquiera ni para decirme, mira, aquí hay un proyecto X. Entonces, puede ser una experiencia tal vez muy particular en mi caso, y yo lo he dicho así, o sea, yo vine de no conocer a nadie, me sentí aquí, estuve 2 años, trabajé, tal vez si yo hubiera sido una persona que pasó aquí toda su vida, tal vez la historia sería otra, y tal vez yo te diría, dice, yo tenía pues compromiso con tal sector, con los sindicatos, si soy de cierto partido, o con las cooperativas, si soy de otro. Entonces, pero no fue así. Voy a apoyar un poquito más. ¿Qué nos dice del PLP el hecho de que hayan puesto nombres solo para rellenar? Y no lo estoy tirando personal a usted. Es decir, yo creo que usted es una persona preparada técnicamente para asumir un puesto como este. Técnicamente, creo que le hace falta rodaje políticamente para asumir un puesto como este. Y creo que usted mismo lo ha admitido en el sentido de me topo con una dinámica política en la cual no estoy acostumbrado y no sé cómo manejarla, ¿verdad? O me costó aprender a manejarla. Entonces, ¿qué nos dice del PLP eso? Es decir, porque, por ejemplo, en la anterior legislatura, cuando Fabricio Alvarado se topa con ese batazo que se topa de la decisión de la Corte y termina ganando la primera ronda y sale con 14 diputados de no me acuerdo el partido en ese momento, eran personas que no estaban preparadas para asumir una diputación y que hicieron literalmente eso, pusieron un nombre solo para rellenar una papeleta y ya. ¿Qué nos dice eso del liberal progresista? Es decir, ¿está realmente preparando a la gente liberal progresista para asumir diputaciones de una manera seria en todos los aspectos que involucra una diputación? De nuevo, no es personal. Yo creo que usted técnicamente es una persona preparada para asumir el puesto. Políticamente creo que no. Es decir, creo que le falta políticamente. Y tal vez le puede faltar a otros compañeros suyos. ¿Qué reflexión hace usted en cuanto a eso de parte del PLP? ¿Qué le dice eso a la ciudadanía? Ok, o sea, eso es una buena perspectiva, pero te voy a dar un poco de vuelta a la premisa. ¿Vos estás casado? No. Ok,
¿Y qué te hace pensar a vos que estás preparado para estar casado? O sea, ¿qué te haría pensar a vos? Lo que la gente me ha dicho a mí es que uno nunca está preparado para estar casado. Bueno, Igual, eso es lo que me han dicho. En política, uno nunca está preparado para estar en política. Y si vos me decís que el que ha estado rodando y ha estado en política, pues ¿en qué política ha estado preparado y ha estado rodando? Porque entonces ahí nos vamos por el tema de los vicios que traes. Es como decir, es que ¿quiénes han estado en política toda la vida? Pues han estado en política toda la vida los que han militado en la Unidad Social Cristiana, en Liberación, o en el PAC. Entonces, si no venís de esa escuela, no podés participar en política. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, a ver, yo creo que uno puede estar preparado para asumir un puesto como este sin que eso significa que lo vas a ver literalmente todo. Pero sí hay una preparación básica, técnicamente y políticamente. Yo creo que sí puede existir esa preparación básica. ¿Cómo preparas a alguien políticamente para este puesto? Yo creo que, por ejemplo, una asesoría aquí en la Asamblea Legislativa es una forma de prepararse políticamente. Creo que militar en partidos universitarios es otra forma de prepararse políticamente, digamos. Creo que de liderar procesos electorales en esferas un poco más bajas, municipales, regidurías, todo esto puede preparar a una persona políticamente. Una persona que, por ejemplo, fue síndico, una persona que fue regidora, una persona que tal vez fue vicealcalde, lleva un camino político que cuando viene aquí a una diputación ya entiende cómo se manejan un poco, digamos, las formas. Y no se jalan todos los... No, se los jalan. No se jalan todas las malas formas de todo eso. Se los jala también, pero lo que yo digo es... Inclusive perpetúas algo que es para mí nefasto, que es la municipalización de la Asamblea Legislativa. Creo que eso es otro tema. Yo estoy poniendo la experiencia municipal como una experiencia política. Lo que te estoy diciendo es que en búsqueda de esa experiencia política puedes estar jalando más cosas negativas que las positivas que te puede aportar una persona técnica que quiera hacer las cosas de manera distinta. De nuevo, yo no estoy cuestionando su capacidad técnica y tampoco estoy cuestionándolo a usted por la decisión que toma. Estoy preguntando qué me dice eso del partido. Es decir, qué me dice el hecho de que Eli Feinsack haya pedido a una persona y quién sabe cuántas más. Mira, poneme este nombre solamente porque necesito llenar esta papeleta. Y ya, ¿verdad? ¿Qué nos dice eso del partido? Mira, yo creo que del partido, te voy a decir que en el caso puntual del PLP, de la nómina de personas, solo fue mi caso. Uh-huh. Todos los demás venían con algún como tipo con la intención de... Con la intención de... Y todos los demás hicieron su campaña. Yo creo que en mi caso fue también por un tema de la experiencia profesional, académica que yo tengo, o sea, que era un tema... pues asociado, pues Eli ya tenía su experiencia, Gilberto ya tenía su experiencia, Katia ya tenía su experiencia en temas también municipales, Joana también, entonces Gilberto también, Luis Diego también, me parece que alguna experiencia tenía ya había estado en la municipalidad de Garavito, creo que había sido. Entonces no era tampoco que habla del partido, porque solo fue un caso muy puntual que fue el mío, y yo pues te diría que creo que no lo hice tan mal. Yo creo que estoy de acuerdo. Y políticamente yo sí creo que pude lidiar bien con toda la marea política y llegar a acuerdos y sentarme y ser, digamos, punto convergente de acuerdos en muchas cosas, lo cual te quiere decir, bueno, una persona, sí, que no tiene experiencia política, tiene una preparación académica, tal vez bien. Yo creo que está bien. Se puede hacer. Sí. Si se sabe de quién rodear. Me rodeé de un buen grupo asesor. Eso, ahí te lo digo, tenés toda la razón. Pero eso también viene por una experiencia de vida, porque yo me he dedicado toda mi vida a formar equipos de trabajo. Entonces, eso fue algo que pude importar aquí a la Asamblea Legislativa, porque aquí, sin experiencia académica, sin que vos tengas claro ¿cuáles son tus temas? Estoy de acuerdo. Tu agenda. Sin una buena asesoría,
estás destinado, y vos lo sabes como asesor, a hacer lo que tus asesores digan. Ex asesor. No, Bueno, ahorita no soy asesor. Ex asesor. Sos ex asesor, pero Sí, sí, decime sí. si esa no es una de No, eso los, pasa, eso pasa. eso no es uno de los grandes Sí, eso defectos pasa. de que pues, yo lo veo cuando uno está en discusiones, en comisiones, de que uno Claro, que le pasan la guía y que uno claro. ¿Y esto qué es? Ujú. Y confía. Y confía Ujú. ciegamente, y muchos proyectos Ujú. buenos se van al traste porque precisamente no hay ese conocimiento técnico del diputado detrás que hace esa labor. Ujú. Entonces yo creo que eso es importante. Don Jorge, hablemos de la labor de la fracción justamente en estos 2 años. ¿Cómo la califica usted ya de toda la fracción? Una fracción nueva, ¿verdad? Es la primera vez que están acá. Eh, Ahorita voy a hablar de Don Eli, pero llega gracias a lo que arrastra Don Eli en campaña, que le va muy bien, ¿verdad? Y se los trae a todos ustedes y a todas ustedes, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿cómo califica? ¿Qué nota le daría usted a la fracción en estos 2 años? Yo creo que como fracción pues de un 1 de 1 a 10, como diría yo nos daría, creo que 7. Ujú. O sea, creo que se podría aspirar a haber hecho todavía cosas tal vez más, producto tal vez de esa inexperiencia política que vos señalaste, aunque es una fracción muy técnica que ha hecho buenas propuestas, tal vez no hemos sido protagonistas en negociaciones importantes para la formación de la agenda del mismo directorio. Ahí nos hemos visto, yo creo que nos pudimos haber visto tal vez mejor, pero yo creo que tal vez es propio de esa inexperiencia, y al no haber formado tal vez esas agendas, muchas de las cosas que pudimos haber impulsado, que podemos estar impulsando, que son cosas que a nuestro criterio ideológico son importantes para el país, se han quedado ahí rezagadas. ¿Cómo califica Don Eli y su liderazgo como jefatura de fracción en estos 2 años? Entiendo que ya va a cambiar para el tercer año, pero ¿cómo califica esa jefatura de fracción? Lo pregunto porque Don Eli fue una figura muy importante en la campaña y tiene un boom y pega bien y el helicóptero y todo, y lo lleva, digamos, a recibir ese montón de votos, ¿verdad? Y a ser invitado a debates y toda la cuestión. Y entonces entra aquí con mucha expectativa, ¿verdad, Don Eli? Y tengo un montón de amigos que votaron por Eli, ¿verdad? No votaron por el PLP, votaron por Eli. ¿Cómo cree usted que ha sido la labor de esa jefatura de fracción en estos 2 años? Sí, yo creo que desconocer que los 6 estamos sentados acá en gran forma, o estuvimos sentados acá por el fenómeno que fue él, y sobre todo por una vuelta ahí interesante cuando él tuvo el debate con José María Figueres, que fue cuando tuvo un despegue más amplio. Sería mezquino. Él fue el que nos jaló a nosotros. Eli es una gran persona, es un gran académico, es un gran economista, tiene aspectos de crecimiento importante en el tema de liderazgo, cosas que yo le he dicho a él, cosas que se pueden aprender, cosas que se tienen que aprender. ¿Cómo cuáles? Digo yo, si se siente en la libertad de compartir. No, pues lo hemos dicho, lo hemos discutido, y él lo sabe, él es una persona consciente. Yo creo que es el manejo de la confrontación interna es algo que uno tiene que es uno de los artes de liderazgo que uno aprende, y que aprende cuando ha manejado muchos equipos. Yo creo que eso es algo que es algo en que claramente es una oportunidad de mejora. Okay. Fuera de eso, él es una gran persona, es un gran economista, y es una persona que explica muy bien temas complejos sencillos, lo cual demuestra una gran inteligencia, pero sí es un tema que son unos soft skills de liderazgo que tiene que manejar, y yo creo que él es consciente que es algo que tiene que
que ver a futuro, es importante. Usted mencionaba como uno de estos aspectos, digamos, de inexperiencia política, el tema del directorio y el tema de este manejo de las negociaciones para el directorio. Recientemente se vio unas acciones de Eli que fueron notorias en cuanto a las negociaciones para este directorio. Lo primero que hace es meterse en ese grupo que negocia con el gobierno y que va a casa presidencial y que está con don Horacio, que está con la jefatura del PUS, que está con Fabricio Alvarado como jefatura de Nueva República, y se mete en ese grupo. Y dice, yo estoy dispuesto a negociar con el gobierno para formar un directorio que saque a Rodrigo Arias de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Le toman las fotos que le toman, ¿verdad? Muy feliz con don Rodrigo Arias, no abrazado, pero sí... Chávez. Con don Rodrigo Chávez en Zapote. No abrazado, pero sí poniéndose la mano en el hombro y demás, señalando para allá, y los memes decían, vean, pobres, ¿verdad? Y riéndose. Le toman esas fotos. Y yo creo que esas fotos don Eli no se las esperaba. Y yo creo que esas fotos, es mi percepción, tienen un efecto en don Eli y en su decisión. Chávez le deja servido en bandeja de plata el que don Eli pueda zafarse de esa negociación y de ese acercamiento a Chávez, y es las declaraciones en Limón, ¿verdad? Que Rodrigo Chávez se vuelve loquito y habla de la Contralora y los diputados de Liberación y toda la cuestión. Y ahí Eli dice, no, este gobierno tiene acciones antidemocráticas. Yo me aparto, ¿verdad? Yo critico a don Eli por eso. Lo he criticado públicamente en Twitter, lo he criticado en mis podcasts, porque don Eli, es decir, el presidente no hizo nada en Limón que no haya hecho antes, en estos 2 años, ¿verdad? Y entonces yo creo que es una postura de don Eli un poco acomodada por las fotos, porque las fotos yo creo que no se lo esperaba. Yo creo que esa reunión, un viernes, donde ya nadie está en la política, la gente no está siguiendo esto, van y se reúnen, etcétera. Y don Eli dice, no, yo me separo de aquí, ¿verdad? Y entonces queda como en un limbo, porque al día de hoy no sabemos si la fracción del PLP y don Eli o ustedes van a votar por don Rodrigo Arias, ¿verdad? En ese bloque que ya don Rodrigo tiene los votos para volver a ser presidente. Esto es un ejemplo de esa dinámica que usted dice de inexperiencia en cuanto al directorio. Yo quería saber su opinión sobre esas acciones de don Eli recientemente como jefatura de fracción del partido al que usted pertenece. Bueno, vea, yo creo aquí que no me parece que el tema de las fotos haya sido determinante para que Eli lo hubiera visto como una salida o no. O sea, yo creo que la reacción es legítima, aunque bien señala usted, es algo que el presidente ya ha hecho antes. Yo sí creo acá, nuevamente, que tal vez gana un poco más que la posición de él, pues aquí el que ganó la vuelta fue Fabricio, que supo, ¿cómo es que se llama? Tener un olfato para ver por dónde se estaban moviendo las cosas y dejar precisamente la negociación que se venía haciendo sobre la mesa. Yo siempre he sido de la teoría, y eso lo hemos discutido, y yo creo que Eli también lo comparte, que el puesto en el directorio no es tan relevante como la agenda que se pueda construir. A final de cuentas, las posiciones en el directorio, lo que sirven y han servido sobre todo es para que los partidos más de tradición puedan asignar plazas. Uh-huh. Especialmente la secretaría, la primera secretaría. Especialmente la primera secretaría. Entonces, a fin de cuentas, y esa es la discusión que hemos tenido últimamente, a esta hora yo sí le digo con toda la sinceridad del caso, estamos viendo a ver cuál es la decisión que vamos a tomar. Uh-huh. Lo que sí creo yo que hemos acordado es no buscar ser parte del directorio, buscar apoyar a alguien, pero buscar apoyar a alguien que trate de corregir un poco los defectos que nosotros hemos visto en estos 2 años de gestión. Que no se trate de buscar acuerdo en todo y que se pongan a discusión los temas. Uh-huh.
que se pongan a trabajar, qué sé yo, las comisiones plenas que han sido una ficción. Tal vez usted que es ex asesor las pudo haber visto funcionando, pero yo tuve 2 años Ujú. y fui a una sesión Plena. de comisión plena, a una, nada más, que fue la Ujú. instalación. Bueno, dos he ido, las dos instalaciones de las comisiones nunca han funcionado. Entonces, eso es donde nos hemos centrado, y tratar de construir una agenda para poder decir, bueno, nuestro paso tuvo estos y estos y estos efectos. En esto es muy difícil llegar a ser el gran estratega político, además en una asamblea que está pues, las fuerzas están tan atomizadas como están. Yo no creo, honestamente le digo, que las fotos con el señor presidente le hayan movido a Nelly su posición, ni que lo que... Sí creo que la reacción tal vez de lo que el presidente dijo en Limón pudo haber sido precipitada. Tal vez nos pudimos haber esperado un poquito más para ver si se consolidaba un poco más ese acuerdo inicial. Pero a final de cuentas, pues Fabricio salió maestramente por otro lado, y el acuerdo dejó de ser acuerdo desde el momento que Fabricio puso los 7 votos eh, del otro lado, porque ya ahí una vez que estaba en esa posición con ya los 2 votos de las diputadas independientes, y al final Liberación siempre se iba a alinear para que todos Ujú. votaran como terminó saliendo, pues ya Ujú. era previsible. Le estoy entendiendo bien, don Jorge, no sé si lo han conversado al interno de la fracción, pero que si Fabricio se hubiera mantenido ahí, se hubieran mantenido ustedes también. Sí, sí, Fabricio probablemente, sí, se estaba forjando un acuerdo, estábamos viendo si se forjaba. Yo creo que si Fabricio se hubiera mantenido ahí, probablemente se hubiera mantenido el acuerdo. Sí, al menos en mi caso, porque en eso yo sí he manifestado cierta independencia. Yo sí había dicho, ok, yo no tengo problema alguno en votar por don Rodrigo Arias del 1 de mayo, así como tampoco tenía problema alguno en votar por don Horacio Alvarado. Don Horacio lo conozco bien, lo conozco desde tiempos de la práctica privada, desde que él era alcalde de Belén, y me parece que es una persona que podría ser presidente de la Asamblea. Sí, sí, me parece que podría serlo. Eh, pero sí dije, o sea, para mí, yo voto por personas. Entonces, yo no puedo comprometerme a un paquete si ponen personas En los otros puestos. en los otros puestos que a mi criterio no cumplan, digamos, con los requisitos para el directorio. Y en eso estábamos, en esa discusión, y probablemente si hubieran manejado si se hubieran manejado ciertos nombres, no hubiera tenido problemas. Si se hubieran manejado otros, probablemente me hubiera salido de la línea de fracción para votar por la persona que me pareciera mejor. Y así lo voy a hacer el miércoles. El miércoles yo llego a votar por la persona que me parezca mejor para cada posición. Es muy probable que esta entrevista salga, muy probable no, esta entrevista saldrá después del 1 de mayo, Ah, así que va a estar interesante ver cómo se terminó desarrollando esa elección. Ya casi terminamos, don Jorge, y quiero hablar sobre de su visión país, ¿verdad? Quiero que la gente conozca, y quiero discutir un poquitito sobre cómo se imagina usted el país ideal. O sea, ¿qué tendría esa Costa Rica ideal para usted? la utopía ideal de Sí, país. sí, le hice la misma pregunta a don Jonathan Acuña cuando lo entrevisté, y él me dijo, ¿la utopía? O sea, ¿verdad? O una utopía un poco más realizable. Entonces yo le dije, bueno, deme un poquito de las dos, ¿verdad? Entonces la utopía, ¿verdad? Que usted dice, no, esto nunca va a pasar, pero es lo que yo quisiera. Y lo que usted dice, bueno, esto sí podría pasar, y yo también lo quisiera. Vamos a ver, cosas que yo creo que puedan pasar si hay voluntad política. Yo no creo que estemos muy lejos, o sea, hay principios importantes. Este país
funciona, porque todavía funciona, porque tiene cuestiones muy sólidas de fundamento que hay que mejorar. Y yo sé que, digamos, te voy a poner una que vos probablemente crees que yo quisiera eliminar. Quebrar. Que es la Caja Costarricense de Seguro Social. Y vieras qué tan equivocado estás, David. Porque ahí es donde yo veo las diferencias. Yo no tengo problema alguno, y me parece que es conveniente que todos los costarricenses tengamos salud de calidad, que haya seguridad social, que sea universal, que sea solidaria. Lo que yo sí creo es que tenemos que pensar y discutir el principio de salud universal con la seriedad del caso, y no decir y no identificar a ese principio que aspiramos todos con la institución. Porque a mí me parece que cuando nosotros empezamos a confundir instituciones con lo que queremos llegar a ser, ahí tenemos un grave problema, porque ahí es cuando ha llegado una institución como la Caja a ser asegurador, a ser administrador hospitalario y a ser administrador de pensiones, en forma desordenada, en forma que hoy por hoy es un monstruo, y que realmente no ha tenido una programación pensada, y que hoy por hoy nos enfrentamos a un problema enorme, que todo el sistema de la seguridad social del país supone un modelo de sociedad que ya no existe en términos, en el término más importante, en el término de la edad de la sociedad. Ya esa sociedad cónica donde la base era más joven y el pico era de mayor edad, se está invirtiendo. Ya no existe, se está invirtiendo. Entonces, ese modelo institucional no responde a una realidad. La idea es una buena idea. Ojo, yo no estoy en contra de esa idea, pero hay que ver cómo se lleva a la práctica. ¿Qué le cambiaría a usted la Caja hoy? Si usted tuviera las gemas del infinito y pudiera chasquear los dedos como hizo Thanos, y con un chasquido pudiera cambiar 3 cosas de la Caja, ¿qué cambiaría? Dejaría que, por ejemplo, la pensión complementaria fueran cuentas individuales y cada quien lo pudiera administrar como lo estime oportuno. Permitiría, y esto sí va a ser, ¿cómo es que se llama? Un poco, ¿cómo podríamos decirlo? Nada, dígalo, no importa. No, se me fue el término, va a ser controversial. Polémico. Va a ser polémico. Yo prefiero que no sea una institución de autonomía plena y que se puedan hacer cosas. ¿Desde el Ejecutivo? Desde la Asamblea Legislativa. No, Jorge. Que pues son al final de cuentas 10 personas las que están tomando las decisiones sobre toda la seguridad social del país. La junta directiva. Sí, don Jorge, pero usted entiende que, por ejemplo, si eso fuera real, o sea, si la Caja no tuviera esa autonomía que tiene hoy, estaría peor de la que está. ¿Por qué? Porque ¿Cómo puedes vos asegurar eso? Porque usted se imagina la mano que le hubieran metido a la Caja desde esta Asamblea Legislativa, por ejemplo. Hoy por hoy, pues para eso están las fuerzas acá. Por lo menos aquí tenés una mala representación, pero es una representación al fin de lo que el pueblo quiere en su país, de representación política. ¿Vos me puedes decir que las 10 personas que están sentadas en la junta directiva de la Caja representan lo que la costarricense quiere? Ni siquiera la Asamblea lo representa. Pero está más cerca. En la teoría, sí. Pero... Está más cerca. En la Caja tenés a 10 personas y tenés afuera que ve esto, el sector más grande, que son los trabajadores independientes, no tiene representación en la junta directiva de la Caja. Eso es un tema con el que yo podría estar de acuerdo con usted. Bueno, en meter representación de trabajadores independientes
en la junta directiva. Ok. Pero en quitarle la autonomía Bueno, que tiene la caja. está bien, entonces ya me compraste un proyecto de ley que presenté yo. Está bien. Entonces, Ese sí. No, no, no. Ya ahí empezamos. Es que Está ves, bien, está bien. en política uno El de- primero se va acá para el, poder llegar acá. el de trabajador independiente. Yo sé, uno siempre tira un poquito más para después cortar y terminar con lo que quería, pero Pero entonces usted le quitaría la autonomía que tiene ahorita la caja de tercer, constitucional. no. Vamos a ver, es que mantendría la autonomía. Es que es una autonomía de tercer grado que Ujú. tiene pues autonomía de gobierno y Ujú. autonomía política. O sea, Ujú, ujú. dejaría siempre una institución autónoma constitucional, pero que la Asamblea Legislativa pudiera promover algún tipo de cambios para la mejora, no desde el Poder Ejecutivo. Que te fuera calificado con 38 votos, David, o sea, por lo menos. No estoy de acuerdo, pero pues, es Pero algo que usted cambiaría con un chasquido, está bien. Es algo que debería pensarse. Después, ¿Cuál sería una tercera que usted cambiaría de la caja hoy? eh, fácil, que se pudiera ser más fácil la tercerización de ciertos servicios. Me parece que eso ayudaría a salir de temas pendientes que están claramente ahí. Nuevamente, yo no estoy en contra del principio de la seguridad social solidaria. De ese principio no. Lo que me parece que tenemos que llegar a un punto medio o un punto de acuerdo es que uno no puede glorificar la institución por la institución misma y que uno tiene que aceptar que tiene que tener debates profundos donde sean serios para darle continuidad y darle, digamos, ¿cómo es que se llama? Una estabilidad a un principio sobre el cual yo creo que todos estamos de acuerdo, solo en la forma en que ha sido ejecutado, no, o sea, porque para mí que me digas, eliminémosla, no, pues a mí me parece que es una buena idea, funciona, la seguridad La social universalización, digamos, del... funciona en otros países, hay que ver. O sea, tenemos también que trabajar sobre nuestro sistema tributario, claramente. Voy un toque ahí. Nada más para terminar el tema caja. Bueno, se relaciona un poco con temas tributarios. Una de las cosas que yo creo que deben cambiar en este país es las cargas sociales, las contribuciones sociales. No me gusta llamarlo cargas, son contribuciones sociales. Contribuciones para fiscales, ¿sí? Sí. Son altísimas hoy digamos, para un negocio que emprende o para lo que sea una pyme, etcétera, poder asegurar a una persona es altísimo lo que cobra la caja y todos los FODESAF, el IMAS y todo esto. La OCDE ha planteado que este sistema se modifique un poco y que se deje de cargar tanto la seguridad social a los salarios. Y la OCDE propone 3 cosas y yo quiero saber su opinión sobre esas 3 cosas. Uh-huh. La primera es elevar el IVA a un 15% Uh-huh. y devolvérselo a las personas en los quintiles más bajos. El IVA personal, ¿se llama eso? Uh-huh. La segunda es elevar impuestos a rentas más altas. No salarios más altos necesariamente, sino a rentas e ingresos más altos. Uh-huh. Y la tercera es elevar impuestos en propiedades de lujo. Uh-huh. Propuestas de la OCDE, no mías, de la OCDE. Quiero saber qué piensas sobre eso. Bueno, vamos a ver. Pienso, antes de todo eso, te voy a decir que me parece que el sistema hay que simplificarlo. Y eso pasa no solo por tratar de mantener una recaudación, sino de ver realmente el tamaño del Estado que queremos y definir el tamaño del Estado. Yo lo hago así, lo he hecho así con un ejercicio personal y el otro día se lo expliqué a mi hijo de 13 años que es un carajillo brillante y que me hizo la pregunta. Yo le dije, bueno, mi amor, ve, cuando yo he cambiado de trabajo y empiezo a ganar menos, yo no sigo gastando lo mismo, sino que ajusto Uh-huh. mi modelo de vida, y yo me ajusto de acuerdo
a lo que me ingresa. Yo creo que ese es un ejercicio que Costa Rica nunca hizo. De hecho, por eso tenemos una deuda del tamaño de la que tenemos. Tenemos que realmente ajustar el país a un modelo de Estado que sea razonable. Dicho eso, ¿qué haría yo? Y esto lo hemos discutido en la Comisión de Renta. Me parece que simplificar el sistema del impuesto sobre la renta es necesario. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con el concepto de una renta global, una renta global dual en que se distingan los ingresos activos versus los ingresos pasivos con tasas diferenciadas en esos dos ingresos, pero solo esos dos, se limiten la cantidad de exoneraciones que haya, se baje la tasa de renta y precisamente podemos compensar con una tasa de IVA un poco tal vez más alta, habría que hacer el ejercicio, con IVA personal, devolviéndole a los quintiles más necesitados el IVA, que es como funciona en muchos países nórdicos. ¿Por qué? Porque si hoy ves, por ejemplo, tenemos distorsiones como que la canasta básica que pues subsidia a las personas de mayores ingresos. Pues yo obviamente tengo necesidades básicas en mi casa. Si gano bien, compro. Me sale más barato. Me sale más barato y me están subsidiando. Uh-huh. Entonces, y yo sí creo si uno quiere comprar cosas más caras y tiene un IVA más caro, pues, y tiene el ingreso, pues que lo tenga. O sea, entonces tenemos que reacomodar la renta, el IVA, y podríamos pensar ahí antes de cualquier otro impuesto nuevo para ver si con eso nos da. Pero efectivamente, y algo en que estamos totalmente de acuerdo, es que las cargas sociales, las contribuciones para fiscales a la seguridad social son muy altas y que, digamos, proyectos muy buenos que se aprobaron, como el proyecto del Frente Amplio, que limitó un poco el tema de cuándo tengo que pagar impuestos sobre la renta. Para pymes. Con la seguridad social que hay que pagar, son realmente un poco prácticos, porque si vos, y me ha pasado, tenés una empresa pequeña y empezás a pagar seguro social desde tu constitución, no sale. No salís jamás. No sale. Mi ex esposa, yo me acuerdo cuando llegamos, ella empezó un negocio y lo empezó siendo ella patrona de una persona. Primero no la dejaban a ella ser empleada de la sociedad que era dueña. Ella se tenía que registrar como trabajadora independiente para pagar una tasa más alta. Entonces me decía, mira, Dave, yo estoy empezando de cero. Era un estudio de danza. Mientras me salen los permisos, mientras viene el Ministerio de Salud, estoy pagando la renta del local. Ya tengo 4 o 5 meses sin generar ningún ingreso y tengo que pagar el salario de esta muchacha, que era una muchacha recepcionista. Tengo que pagar la seguridad social. Pregúntame cuánto duró el negocio. No llegó a los 9 meses. Y eso es el 95% del parque empresarial en Costa Rica. Son pequeñas y medianas empresas. Entonces, la caja debería repensar, trabajador independiente. Trabajador independiente, me suena tan mal eso. Asegurado independiente. Cuando usted empiece a generar, empiece a liquidar y va a pagar su seguridad social de acuerdo a su ingreso, o alguna otra forma, porque pues, el reflejo está ahí, y ahí es donde está condenado el sistema. Ve la informalidad. La informalidad es el reflejo de por qué el sistema está condenado. Estoy de acuerdo con ciertas cosas de las que dice. Se me escabulló con aumentar impuestos a rentas más altas y a propiedades de lujo, que lo propone la OCDE.
te dije que consideraría Esto primero. consideraría reajustar el Estado, que consideraría aumentar IVA. el IVA personalizado, bajar renta, porque hay un efecto de posible mayor recaudación por mayor formalidad. Eso ¿Eso qué? Eso no está necesariamente probado, pero... Lo contrario. O sea, eso es la teoría. Ajá, y teniendo Hacienda Digital, por ejemplo, que facilite la recolección, tenés. O sea, aquí nosotros nos complicamos muchísimo. No pasó con Marchamo, por ejemplo. Nosotros nos complicamos muchísimo. Yo sé, pero David. no pasó con Marchamo. Se redujo Marchamo y se recaudó menos. No se recaudó más. Por ejemplo. De un impuesto injusto. No. Independientemente de si es injusto o no. La teoría me decía a mí que si yo rebajo Marchamo, voy a recaudar más. Y la práctica resultó diferente a la teoría. ¿Por qué la teoría te decía que si bajabas ibas a recaudar más? Ustedes lo decían. Nosotros sí, no decíamos que íbamos a recaudar más. Sí, claro. Que no íbamos a perder tanta recaudación como el gobierno. No, pero no. Nosotros pero siempre dijimos... Ustedes dijeron que la gente se iba a poner al día porque iba a poder pagar menos y no sé qué. Y los datos del INSS lo conversamos por WhatsApp. Sí. Le compartí. Yo sé, pero vamos a ver. La discusión durante el Marchamo, y podemos irnos a la discusión. A la discusión que tuvimos era de cuánto iba a ser el famoso hueco fiscal. Sí, está bien. Que nosotros dijimos, va a haber una disminución de recaudación. Nosotros siempre dijimos entre 50 y 60 mil millones de colones. Y ustedes tenían razón. Y fue 50, 60 mil millones de colones, no 100. Sí, resto mil, como decía Nogui, se inventó 7 cifras diferentes. Volviendo a renta, lo que yo digo es que, digamos, es teoría que no necesariamente es así siempre. El que si se baja renta, se recauda más. No necesariamente es así. Bueno, pero es que no puede venir con solo la modificación aislada de eso, te tiene que venir con otras cosas. Por ejemplo, tenemos la posibilidad que va caminando de tener una hacienda digital que te facilite el tema recaudatorio. Algo que a mí me pasó y que me pasó hasta el año 2021, que fui contribuyente en el impuesto sobre la renta en México, era una maravilla ya, porque más allá, aparte de las rentas del trabajo dependiente, que te las retienen mensualmente, si vos tenés cualquier otro tipo de rentas, que te ingresan en tus cuentas y todo, hay una posibilidad de la tributación mexicana, de estar conectados con los bancos. Entonces, a final del año, a vos tu declaración de la renta te la tienen lista. Vea, usted tuvo estos ingresos, tuvo estos gastos, porque ahí puedes meter facturadas hasta ciertos gastos de salud, de médicos y todos, que ahorita no puedes hacerlo si sos empleado. Y te dicen, ¿y esto es lo que usted tiene que pagar? ¿Está bien o está mal? ¿Acaso eso es así? Aquí el sistema... Pero me dijo que se conecta con los bancos. Sí. O sea, pueden ver, el Hacienda mexicano puede ver los movimientos bancarios. Queda en tu declaración los ingresos que tenés, sí, claro. Pero eso no violaría el secreto bancario. Es algo que hay que ponerlo en discusión. Sí, eso es, a mí eso es un Usted sistema... me está diciendo que Jorge Dengo está proponiendo o está de acuerdo con que Hacienda tenga acceso a los movimientos bancarios de los contribuyentes. Yo no estoy diciendo eso. No, David. Te estoy diciendo cómo funcionaba en México, pero en México había una serie de garantías para el contribuyente que pudiera reclamarle a Hacienda, que uno dice, ok, eso te estoy diciendo cómo me funcionaba en México a mí mi declaración. Está bien. No que estoy de acuerdo con darle aquí a abrirle, porque precisamente tenemos un sistema que es muy complejo, que es muy complicado, sistemas que todavía mantiene cosas anacrónicas como los adelantos de renta, que si no los pagaste te multan, o sea, cosas que no se ven en ningún otro lado. Entonces, ok,
simplifiquemos el sistema, digitalicemos el sistema y ahí vemos qué información podemos estar metiendo ahí. Es una discusión que hay que tener. Si eso, al final del camino, al costarricense le baja su carga tributaria en un estado más eficiente, que me estabas preguntando por mi utopía, un estado pequeño, eficiente, donde paguemos lo justo de impuestos, que no es mucho, yo estaría contento con eso, que con buena educación, buena salud y seguridad, infraestructura también, para que sigan viniendo gringuitos acá, pues también. No me quiero alargar más, ya llevamos 1 hora 15 minutos y es tarde, un lunes por la noche. Así que, don Jorge, acá me voy a despedir. Le voy a dar la oportunidad de, si usted quiere agregar algo más a esta entrevista, que yo creo que ha sido bastante provechosa. Y yo le agradezco mucho el tiempo que ha sacado para atenderme y para atendernos a las personas que escuchamos y compartimos esta comunidad de La Horatica. Así que le doy la oportunidad por si usted quiere agregar algo más, don Jorge, antes de despedirnos. No, David, la verdad te agradezco muchísimo el respeto, las discusiones que tuvimos a lo largo de estos 2 años. Yo sé que hay temas en los cuales no hemos cara a cara, o que tenemos posiciones ideológicas distintas, pero siempre fueron con mucho respeto. Mantengo el secreto bancario, nada más por si acaso. Por si acaso, aunque pues en otra experiencia funcionó bien. Eso va a salir en un trailer de esta entrevista. Me imagino, y espero que esto también salga. No, la verdad es que te agradezco mucho. Ha sido... Yo lo puse por ahí en algún momento, que hay medios, y son los medios jóvenes los que a mí me dan algo de esperanza en lo que yo creo que es una de las cosas más importantes para la gente, y que es informarse. Vos, Delfino, la gente de No Pasa Nada, son personas jóvenes que tienen buen criterio, y yo eso lo aprecio muchísimo. Y sí quiero decir algo personal. Cuando yo decido, y que quede acá, cuando yo decido salir de la asamblea por un tema personal, por un tema realmente que para mi familia fue duro, y está siendo manejado pese a las especulaciones, solo vos y otro periodista que en su momento también me pegó, y que viene de más del lado, más de izquierda todavía, me escribieron a decirme: vea, lo respeto mucho, ojalá que todo en su vida salga bien, y no me escribieron para preguntarme: don Jorge, ¿qué pasó? Cuéntenos, échenos el chisme, ¿qué es el asunto? Y creo que eso dice más de vos que cualquier otra cosa. Y lo agradezco muchísimo. Yo le agradezco las palabras, don Jorge, también. Muchas gracias por eso. Yo también he apreciado mucho esa relación de respeto en donde nos hemos conversado, y yo le he dicho: no, don Jorge, yo creo que usted está mal aquí, ¿verdad? Y yo creo que está equivocado, y usted me ha dicho: no, yo creo que vos estás mal. Pero honestamente creo que usted ha sido una diputación sensata, con sus puntos de vista, que los defiende técnicamente. Y yo creo que así deberían ser las diputaciones, ¿verdad? Independientemente de si estamos de acuerdo o no con los proyectos que proponen, pero es tener esas conversaciones sensatas, esa apertura democrática que tiene que existir en un país como Costa Rica, ¿verdad? Más allá de los gritos, más allá de las amenazas, más allá de los shows, conversaciones sensatas, y yo las he tenido con usted para The Week, para nuestro podcast, y por eso quería tener esta entrevista de fondo antes de que usted se fuera de la Asamblea Legislativa. Así que muchas gracias también, don Jorge. Espero que el tema con su familia se resuelva de la mejor manera, y nada, que todo lo que haga a partir de ahora esté bien y salga bien. Muchas gracias. Gracias por escuchar The Talk. Estos son conversaciones profundas sobre temas que nos importan. Recuerden,
que La Hora Tica es un proyecto que se financia única y exclusivamente con los aportes que ustedes dan. Entonces pueden hacer esos aportes en www.patreon.com/lahoratica o pueden hacerlos también por Simpe Móvil 8607-6470. Don Jorge, la invitación también es para usted, para apoyar el periodismo independiente de esta manera. Yo ahora estoy desempleado. Gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima vez. Pura vida. Esto es The Talk, un nuevo podcast de La Hora Tica en el que hablaremos a profundidad con diferentes personalidades de Costa Rica sobre temas que nos importan. Este y todos los demás contenidos de La Hora Tica llegan gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Somos un medio de periodismo independiente y ustedes pueden hacer que sigamos vivos. www.patreon.com/lahoratica.